Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo en su programa Fuego Cruzado a través de su canal peninsular. Agradecemos, como siempre, como cada semana, que nos haga favor de vernos allá en el estado de Campeche, en Yucatán, aquí en su entidad anfitriona en Quintana Roo. Esta noche vamos a presentarle a usted a un personaje, a un hombre de los que, pues, su trayectoria, su vida, su forma de ser, van conformando toda una leyenda. ¿Por qué no me permite que pasemos a esto que le tenemos preparado? Jesús Martínez Ros. Jesús Martínez Ros es la figura emblemática de la transición de Quintana Roo de territorio a estado. Jesús Martínez Ros fue el primer gobernador elegido por la ciudadanía quintanarroense. Con él se inició una etapa que marcó el despegue y la consolidación del turismo, no solo en el Caribe mexicano, sino en todo el país. Político a la vieja usanza, sin máscaras, con lenguaje coloquial, abierto al diálogo y a la conversación directa e informal. Su gestión como gobernador dejó una huella no solo por ser el primero en la lista, sino también porque en su sexenio, de 1975 a 1981, se sentaron las bases de la infraestructura jurídica del naciente estado. Ese primer sexenio sembró las semillas del porvenir de Quintana Roo. En este Fuego Cruzado, don Jesús recuerda, reflexiona y en sus palabras hay añoranza por los tiempos transcurridos. Habla de su infancia, de sus padres, de sus amigos. Habla de un Quintana Roo que se guarda en la memoria pero que está vivo, que evoluciona, que sigue su camino al horizonte. Martínez Ros no es un político tradicional, es un hombre, un quintanarroense que en un momento del destino supo estar a la altura de su responsabilidad. Político formado en el sistema. Él mismo contribuyó a la formación de gran parte de la clase política de Quintana Roo. Respetado y reconocido, camina con parsimonía y tranquilidad por las calles de todo Quintana Roo. En donde sea se le reconoce y se le saluda con naturalidad como un ciudadano más. Y es que él así se comporta, sin ínfulas, sin soberbia. Se pudiera decir que es no solo parte de la historia viva de Quintana Roo, sino parte esencial de su paisaje humano. Cree en las virtudes de la política, pero también en los valores de una sociedad que se transforma a un ritmo impresionante. El tiempo pasa y parece que en la mirada y en la voz de don Jesús Martínez Ros se condensara la esencia de ese transcurrir. Aquí está, en este Fuego Cruzado, la anatomía de un hombre que sintetiza la crónica de un pueblo, el quintanarroense. Las entrevistas a este tipo de personajes no son nada fáciles. Jorge González Durán, nuestro director editorial, me hace favor de estar esta noche conmigo. Hola, Jorge. Hola, mi querida Lilia. Pues estás? Aquí muy bien, sobre todo en la grata compañía tuya y de don Jesús Martínez Ros. ¿Cómo está usted, don Jesús? Bendito sea Dios, muy bien en todo el sentido de la palabra. ¿Se le ve? Gracias. Se le ve muy bien. Muchas gracias. Sanote. Debo decirle que el día del aniversario del Estado, cuando subió usted a leer el decreto, oiga, se veía muy guapo. Dije, ¿cómo se me fue a ir ese negro? Pues como pudiera. ¿Qué culpa tengo yo? ¿De ser tan guapo? No, estoy muy aplaudido, pero todavía camino. Don Jesús, ¿qué ha hecho en su vida que en estos momentos le permita reír a carcajadas y decir, ¿cómo fui capaz de hacer esto, hombre? Ya ni la muelo. Bueno, pues tengo grata satisfacciones
no le he hecho daño a nadie. No, pero así unas veces que dice uno, híjole, esto que hice, ay, qué risa, qué divertida me di. No, tengo una familia unida, los quiero mucho, a mis hijos, a mis nietos, y a amigos, infinidad. Entonces eso me causa alegría, satisfacción, y me permite vivir a gusto. ¿Se vive bien? Mande. ¿Se vive bien cuando han pasado muchas décadas? ¿Cómo se vive, don Jesús? Bien, siempre y cuando tengas tranquilidad de conciencia. Como digo, hay veces, ahora duerma porque no tengo a nadie que mandar a matar. Oiga, ese sí que es una tranquilidad, ¿no? Y habiendo ocupado cargos muy importantes, entre ellos... No lo de matarlos. Como yo vivo en una zona de moscos, yo me refiero a los moscos, por favor. A la aplaudida de Moscos. Exacto. A la batanada, como decimos por aquí. Habiendo tenido cargos importantes para el Estado, para usted como persona, la primera gobernatura de esta entidad, su visión sobre el acontecer de los ciudadanos, no hablemos del acontecer político, vamos a hablar primero del acontecer de los ciudadanos. ¿Qué le dicen a usted? Bueno, pues inclusive ahora somos muchos más que en aquel tiempo. Entonces los ciudadanos que me ayudaron, porque no fue un gobierno en que el mandatario estaba solo. Tuve la fortuna de crear un buen equipo de jóvenes, amorosos con su estado, Quintana Roo, y creo que le respondimos en ese momento a la ciudadanía. Entonces, reitero, lo que tengo todavía son grandes satisfacciones. Durante mucho tiempo se criticó este movimiento, ¿cómo le llamaban? Nativismo, ¿verdad? Nativista, sí. Que usted se decía que encabezaba y que hablaba de que estos cargos que tienen que ver con la conducción del Estado estuvieran en manos de quienes nacieron en el Estado. Hubo muchas críticas que si esto debe llevar una apertura, pero lo cierto es que todos los que han llegado de fuera han saqueado al Estado. Al final, pues nos hemos encontrado con veracruzanos, con tabasqueños, con chapanecos que han ocupado presidencias municipales, curules en el Congreso, y que no han dejado un buen sabor de boca. Bueno, desde luego coincido contigo que muchas personas sobre todo los que arribaban a Quintana Roo, pues, venían a enriquecerse, no a servir y a desempeñar su cargo con honradez. Entonces contra eso luchamos nosotros, y aquí está un gran amigo que es Jorge González Durán, que fue en cierto modo parte, porque si no me contradice, en aquel entonces 3 amigos, Pepe Asensio, Felipe Amaro Santana, que en paz descanse, y tu servidor, pero más ellos que yo, lo convencen de que llegó a Quintana Roo, vía Felipe Amaro, que se quede, y se queda, y ha sido uno de los pilares de la difusión de noticias y de criterio periodístico, de hecho fundadores, con orden y en equipo, en la vida de Quintana Roo. Fíjate que Lilia... Dile gracias, No, mira, qué bonito no, te dijo. No. No, Fíjate ¿qué? que no, se emociona uno, claro. Sí. Y don Jesús, lo has de recordar, Lilia, cuando dejó el gobierno del Estado. Nos dio su última entrevista como gobernador, en una revista que teníamos en Presencia, donde él dijo que una de las preguntas de esa entrevista, que ahí está, que fue su última como gobernador, una de las preguntas decía que si él creía en la ingratitud política. Y él dijo una frase lapidaria: sé que existe, la espero, no le temo. Sí. ¿Así fue? Sí. Ahora me pega la pared porque algo de eso hubo. Un poco o un mucho.
Ah, un poco, un poco. Usted siempre aspiró a ser gobernador, don Jesús, porque usted inició su carrera política en algunos cargos, siendo Quintana Roo territorio federal, cuando era muy difícil abrirse paso. Y siempre estuvo en su mente, en su pensamiento, el llegar a ocupar la gubernatura del estado. Desde los 13 años siempre soñaba con llegar a conducir los destinos de Quintana Roo. Creo que la razón esencial es que tuvimos un gobernador de 17 años, no de edad, de 17 años en el cargo, que fue Margarito Ramírez, que inclusive gobernaba desde la Ciudad de México, porque lo representaba ya era el secretario general, era Gabriel Ramezcua, déspota, y pues tenía muchas muchachas de allá, pues por el cargo las envolvía y las hacía sus amantes. Entonces era una gente en el ánimo de los habitantes, sobre todo los chetumaleños, que son los que conozco bien, repudiado, pero tenía el cargo, tenía el poder. Afortunadamente esas cosas fueron superadas y a mí me tocó la gloria, la fortuna de haber sido el primer gobernador electo del estado. Entonces, todo aquel bagaje de insultos a la población lo pudimos superar y pudimos darle vuelta a la hoja. ¿Cómo fue tu infancia, Jesús? Muy feliz, muy feliz. Yo crecí en la calle 22 de enero, frente al muelle, así es que, como siempre he sido metiche, me iba yo a platicar con los alijadores pues simpatizaban conmigo porque era un niño de 10, 12 años, me subían a los sacos de frijol o de maíz, lo que ellos estaban trabajando, y me enseñaron unas palabras y me decían el líder. Entonces, pues ese chamaquito, tuve vivencias diferentes a las de mis compañeros y fue un niño, digo, feliz, como todos, jugué canicas, trompo. ¿Jugaste Rueda. cebollitas? ¿Jugué qué? ¿Cebollitas? No, cebollitas, no, eso que me estás diciendo. No se acostumbraba en Chetumal. ¿A las manitas calientes? Ah, eso sí, pero después. Ya más grandecito. Exacto, sí. Así es. Entonces tuve una niñez feliz. Luego viajó usted a la Ciudad de México a seguir estudiando. Porque en Chetumal... Primero a la ciudad de Mérida, en un internado para hijos de trabajadores. A donde estudiaron mucha gente de Chetumal, Sí, ¿cómo no? Era el recurso que teníamos, porque no había secundaria en Chetumal. Entonces íbamos a Mérida a un internado, digo, para hijos de trabajadores, en donde nos daban los tempacs, el overol, y la comida y el hospedaje gratis. Entonces había que aprovechar, y para mí ir allá fue una escuela de aprendizaje, porque pues había necesidades y ahí había liderazgo también. Era una escuela producto de la Revolución Mexicana, que hace unos días se celebró tan olvidada la Revolución, ¿verdad, don Jesús? Así es. La Revolución, pues es de las que lo vivieron, porque la hemos atropellado mucho. Así Sí. que es un... ¿Y de Mérida se fue usted a estudiar? de Mérida a México. Ahí había un hermano, pues no había el recurso. En casa de mi hermano hice la preparatoria y el primer año de Derecho, porque hubo una dificultad con la esposa de él y tuve que salir, buscar trabajo, y ya, por mi cuenta y riesgo, terminé de formarme, con tropezones, como es lógico, ¿no? Porque yo de hecho me vine a recibir algunos años después de haber sido gobernador, pero sí estudié la carrera. Claro.
Y allá en la estancia en México de don Jesús, trabajó al lado de otro quintanarroense que presidía la Sociedad General de Autores y Compositores de Gómez Barrera. ¿Trabajó usted en la sociedad de...? Carlos Gómez Barrera sí le manejé. O sea, era yo el director de una empresa de él, que era una editora de música. Era de música impresa, ¿no? Entonces yo estuve a cargo de eso, ahí trabajé. Con Jorge Saldaña como Jorge Saldaña nos compañero, ha ¿verdad? hablado de esa etapa. Mande. Jorge Saldaña nos ha comentado aquí en este programa de esa etapa. Ah, que sí, vivió con estuvo usted. conmigo, Jorge. Sí. No ¿Es me ahí a digas. donde entablas amistad con Álvaro Carrillo? Ah, claro, y con muchos más, con Maldonado, Álvaro Carrillo, Sabre Marroquín, inclusive con una autoridad de la música folclórica de México, Tatanacho, ¿no? Álvarez Maciste, que también eran señores de edad, mucha gente, tantos nombres, ya se me borran de la memoria. Jorge nos comentó que en alguna ocasión andaban ustedes muy escasos de dinero, ¿verdad? Sí. Y que entonces había un concurso de danzón Ah, sí. y que fueron porque pues él te dijo, báilale. Y tú, pues el veracruzano eres tú eres el del danzón, sí, pero tú eres el que baila. ¿Y qué ganaste? Así es. Qué bonita Tus historia. 400 pesotes o 300. Y dice Era- Jorge que era- con eso comieron toda la semana. Así es, hombre, en Esmirna Club. Ah, Es Jerónimo, mira. Jerónimo. Era barata la entrada. Y ahí fuimos asiduos bailarines los fines de semana. Los domingos no fallábamos ese lugar. El Esmirna. ¿Tú no conociste el Esmirna, Lilia? No, ¿verdad? ¿Tú tampoco? Yo tampoco sé Y dónde cuando no estaba. estábamos cansados, levantábamos en el Salón México. Ah, bueno, el Salón México sí. Me da orgullo decirlo, no me da pena. No, No, claro que no. Eran lugares de combate, hombre, la verdad no. No iba la clase media, iba la clase media para abajo, pero qué bien se bailaba. Y algunas otras cosas que por respeto no las digo. Bueno, como es de noche las podrías decir. Como yo te quiero preguntar algo que te iba a poner el freno. ¿Dónde Vale. conociste a doña Alicia? En la Ciudad de México, en una fiesta de un compadre Beristain. Ahí, una fiesta pequeña, de unas 15, 20 personas. Ahí. Pues yo creo que doña Alicia me conoció, ¿no? Ah. Óyeme, ¿y cómo la enamoraste? ¿Bailaste con ella? Ah, claro. Ahí fue donde No, cayó. apenas llegó. Esto viene para acá. Pues no se opuso y todavía la ¿Fue amor a tengo primera ligada. vista? ¿Mande? ¿Fue amor a primera vista? Totalmente de acuerdo contigo. Amor a primera vista. Porque había ahí una prima de Beristain, el dueño de la casa y de la fiesta. Estaba yo bailando con ella. Ya, listo. Bueno, no listo, varias veces. Que llega doña Alicia y digo, no. Y me fui por ese rumbo y no me arrepiento. No, ya no hay tiempo para eso. Mira, hasta mi café se me atoró. ¿Cuántos hijos tuvieron? Ay, ¿Cuántos hijos tienes? ¿en qué colonia? Ah, ¿en cuál barrio? 7 hijos, ya no me equivoco. Tendría que contarlos, es la verdad. ¿Para qué? ¿Y nietos? Hasta donde me acuerdo, 14. 14 nietos. ¿Qué más le ¿Y pido? cuál de ellos se parece a ti? ¿A quién le encuentras así? A lo mejor no en el físico, pero sí en el carácter, en que le guste el baile, en que sea bohemio. A lo mejor ya tienen edad para el Appleton. Ahora sí que me has hecho una pregunta que estoy rebuscando. ¿O ¿Cuál de sientes los que nietos? todos tienen algo de ti? No, créeme que así no, de sus padres. No, el nieto del cual estoy más cerca, ¿no? Es Rodolfo Barradas, hijo de Rodolfo Barradas. Y Rodríguez Barradas, sí. Telma García, que es una hija mía, de hecho adoptiva. Recuerdo el primer matrimonio de doña Alicia, pero es mi hija. Claro. Así es, por eso lo menciono. Don Jesús, su hermana,
Mi hermana Elide. Su hermana Elide. Eso es un gran personaje también, muy querido en Chetumal, que vivió en la Ciudad de México. Mamá de Eric Paolo. Ahí vive en México, como siempre, una persona muy alegre. Ahí le decimos en la familia la Celia Cruz de la familia. Sí. Y ya con eso te digo y te transmito la alegría con la que vive, que disfruta, donde llega, si se necesita cantar, canta, y si hay piano, toca el piano y lo toca muy bien. Y es una mujer que muy joven, se bastó a sí misma. Yo le debo parte de mi carrera porque es la que me ministraba los centavos, porque éramos una familia numerosa y no había para todos, y ella me ayudaba. Sus papás, don Jesús, muy queridos en Chetumal, de grata memoria. Sobre todo mi madre. Su madre. Mi madre era presidente de la Asociación Católica y era muy generosa. Mi madre, como nosotros vivíamos frente al muelle, habían algunos borrachines, digamos, siempre 3 o 5 consuetudinarios, vamos a decir. Entonces, todas las noches les mandaba café, les mandaba pan, y nosotros se lo teníamos que llevar. Entonces, ese es un recuerdo de la gran labor que en ese sentido hizo mi madre. Y bueno, eran tiempos en los que la gente sin tener recursos y además con familias numerosas, todavía tenía un espacio para dar. Exacto. Hoy ya no lo vemos, ¿te das cuenta? De veras que no lo vemos, es la verdad. Estás diciendo una gran verdad. Pues yo creo que el crecimiento de México, las necesidades, pues, y las complicaciones que tienes, sobre las que tienes que vivir cuando perteneces a una familia numerosa. Entonces yo creo que en este momento eso lo tienes que cuidar y evitar. Me da la impresión. Ese Chetumal, en la memoria que hay que recordar, era más que una familia. Era una ciudad entrañable que desgraciadamente se ha ido perdiendo con el tiempo. Sí. Ya don Jesús lo mencionó, cuando yo llegué a Chetumal con Felipe Amaro, en La Voz del quintanarroense, se dio este hecho, que con eso te describo el espíritu de Chetumal. Me dicen, yo no sabía cuánto iba a ganar, no tenía yo cuánto iba a ganar. Me dicen, tu comida está segura. Entonces me dice Martínez Ross, 1 o 2 días a la semana puedes venir a comer a mi casa. Y me dice José Asensio, y en mi casa puedes también, escoge el día que quieras comer. Y otro personaje que hemos mencionado, a don Pedro Salazar, que era el dirigente de la CTM, sí, era el administrador del mercado Altamirano de Chetumal. Y me dijo, y ahí están las fondas del mercado, te doy un vale para cuando quieras ir a comer. Así se solucionaban ahí las cosas. Ven a mi casa a comer los días que tú escojas, y ya, así. Entonces yo iba a comer a casa de Martínez Ross 1 día o 2 días, y luego a casa de Pepe Asensio, y luego al mercado Altamirano, en fin. Y te dan el menú, mira, mi casa come esto, cada semana escoge el que quieres comer. Sí. Ese era el Chetumal de esa época que... Soñábamos con el cambio nosotros. Sí, claro. Queríamos autoridades propias. Y pues lo logramos, es la verdad. Lo logramos a base de trabajo. Y él también es un factor, porque se quedó con nosotros porque sabe escribir, ¿no? ¿Verdad? Y además decir las verdades. Si yo no sé, de ser un joven genio, ¿qué te pasó? Vámonos al corte, ahorita regresamos. Fuego Cruzado.
Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Don Jesús, en aquel momento en el que tú eras gobernador y que no estaban las reformas al 115 constitucional, que al Estado le tocaba ir administrando el desarrollo de los municipios, ¿tú crees que esta forma en la que se manejaban los recursos impedía los altos grados de corrupción que vemos hoy? Ay. Bueno, la corrupción es una enfermedad, pues de México, es la verdad. Entonces, la tienes que controlar, pero no puedes evitar que exista, es la verdad. No sé ahora, yo hablo de mi tiempo, ¿no? Pero en aquel entonces era complicado y difícil. Yo me podía adornar diciéndote otra cosa, pero siempre he procurado hablar con la verdad. Entonces la corrupción era parte de administrar los recursos, pues, del pueblo, pero frenábamos, ¿sí? Teníamos a veces que tomar decisiones y creo que las supe tomar en su momento. Porque pues ha pasado el tiempo y no encontramos en las primeras administraciones quienes se hubiesen enriquecido de manera escandalosa como ha sucedido en los últimos tiempos. Bueno, yo creo que porque cuando se nos da oportunidad de conducir a un equipo, los vecinos del Estado, pues una de las consignas es que haya honradez y que no haya, disculpe la expresión, ratería corriente y vulgar como la vimos en todos los gobiernos anteriores. Gentes que llegaban y a los 6 meses ya tenían carros, tenían casas, porque era un lugar próspero, Quintana Roo, y era un lugar en el que había la oportunidad de hacerse de dinero, es la verdad. Toda esa pues mercado que existía para el chicle y que de alguna manera pues te tocó cerrar, ¿qué daños provocó? Chicle, la madera, ¿verdad? El chicle, todo esto. Bueno, daños, ¿cómo lo diré? No, primero que nada provocó trabajo, ingresos, porque una gran masa del pueblo tenía la oportunidad de trabajo cuando era la temporada del chicle. Terminaba la temporada del chicle y venía la temporada de madera. Entonces eso le daba a Quintana Roo, porque no solo era Chetumal, era también en aquel entonces, yo me acuerdo, Cozumel, y las mujeres poco, ¿no? Entonces, pues ese dinero se esparcía en toda la entidad, entonces... Pero luego vinieron las cancelaciones, ¿no? Y luego el comercio de primera mano. Yo creo que nosotros inauguramos lo que se conoce ahora como la Fayuca, porque teníamos acceso a las compras en Corozal, en Belice, en Consejo, y entonces en aquel entonces no había, bueno, era perímetro libre, así es. no era generalizada la importación de artículos extranjeros, entonces de Chetumal
se llevan las cosas a Tabasco, hasta Veracruz. A todo el país, claro. Y Mérida, ni qué lo diga. Yo creo que a Tepito también. Total, no, o sea, donde quiera, pues. Y pregúntale a los que consumían el queso de bola, sobre todo los yucatecos. Así es. Ellos nos enseñaron a rellenar el queso de bola, de carne molida. Hacer el guiso del queso de bola. Sí. Oiga, don Jesús, hay un dato, Lilia, interesante. Don Jesús tiene muchos hermanos, pero se mantuvieron al margen, fíjate, de la cuestión política, salvo Abraham, que pues es un personaje también, Sí, líder magisterial, campesino, un gran Constituyente. personaje, diputado constituyente, claro, o sea, pero ninguno de ellos se enriqueció tampoco, fíjate. Claro. Siguieron trabajando en sus cosas normales, uno una tiendita, el otro con su trabajo, y Abraham con su liderazgo campesino, llevando una vida modesta. Fíjate, ese también es un ejemplo, porque cuando llega un gobernador, generalmente sus hermanos son los que manejan todo y participan en el saqueo. En el caso de don Jesús, no. Y no quisieron tampoco, ¿verdad? No los tuvo usted que frenar, sino simplemente ellos, ¿o sí? Bueno, gracias por el grato recuerdo. Sí. Acabas de decir una verdad y te la agradezco. Sí. No me emociones porque por los años hay veces me pongo a llorar. Oiga, don Jesús, No, bueno, pero- otro recuerdo emocionado, yo supongo que sí. Eric Paolo pudo ya haber llegado a gobernador si no Ay. hubiera tenido ese fatal desenlace. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Era un gran muchacho. Muy sano, muy preparado, muy familiar. Pero el destino. ¿Por qué no le Se lo dices llevó a antes. nuestro teleauditorio quién era Eric Paolo? Eric Paolo, un sobrino de don Jesús, un profesional, un economista formado, con una gran formación académica, estudió en la Ciudad de México, fue alto funcionario del Seguro Social, fue delegado regional en Mérida con influencia en Campeche y Quintana Roo, y luego llegó dejó los altos cargos que ya estaba ocupando a nivel federal y aceptó venir a Quintana Roo como secretario de Desarrollo Económico, siendo Pedro Joaquín gobernador. Y al llegar se rodeó de gente de Quintana Roo como colaboradores de él, pero casi inmediatamente su carisma hizo que ya se le viera una gran proyección política. Y en un accidente en el 86, si no me equivoco, aquí en la carretera, cerca del aeropuerto, se volcó la camioneta en la que venía y desgraciadamente falleció. Sí. Hijo de mi hermana Elide. Sí, Fue hijo de mi hermana Elide. sí. Y se truncó pues una vida y un proyecto también. Así es. Sí, porque con una gran conciencia social, además él, con una gran conciencia social, formación política, lo que se dice no es un lugar común, con vocación de servicio. Era el brazo derecho del gobierno de Pedro Joaquín. Así es, Así es. así es, Renunció a la delegación del Seguro Social a nivel regional, sí. en un lugar en donde no podía entrar un extranjero, que es Yucatán. Él era el delegado del Seguro Social y de ahí lo invitó Pedro Joaquín a trabajar en Quintana Roo. Y ya, ahí fue a trabajar y ahí dio su vida. ¿Tú crees que en el caso de las presidencias municipales, de las curules, tendríamos que voltear los ojos al nativismo? ¿O ya no es tiempo? Lo acabo de decir, ya no es tiempo, ya es otro Quintana Roo. Ya no hay aquel celo que porque recibe la oportunidad alguien que no es quintanarroense, ya, eso ya se enterró. Bueno, puedes no haber nacido, pero no tampoco, pues tener aquí, pues, la ley marca 5 años y a mí me parece que es muy poco tiempo para que realmente logres adentrarte en El arraigo. las necesidades, El el arraigo, Sí. querer la tierra. Porque ¿cuántos llegan y ni siquiera conocen la historia del Estado? Pues sí, Habría que cuidar eso. ya no. Ya, Espérame, otro el tiempo. ya no es porque puede transitarse de una manera diferente o es un ya no porque ya no tenemos remedio. porque hay otras oportunidades. Muchas.
En primera hay las dependencias federales, que antes eran raquíticas porque si al caso nombraban al titular y casi no habían empleos de la federación, todo era en ese entonces territorio, todo el gobierno del territorio. Por eso es que estuvo 17 años Margarito Ramírez de gobernante, porque ni vivía allá. El que gobernaba era Gabriel Ramezcua. Margarito vivía en México y iba ahí de... Don Jesús, ¿quién le dio la noticia de que iba usted a ser candidato del PRI al gobierno del Estado? El señor secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia. Me llamó y estaba en una reunión y salió y me dijo, lo voy a decir, por instrucciones del presidente de la República, usted va a ser el candidato al gobierno del Estado. Entonces, oiga, muchas gracias. ¿Qué hago? ¿Voy al PRI? No, no vaya al PRI. Usted váyase a su casa, ahí lo van a ir a buscar, me dice. Usted ahí se queda guardadito en su casa. No salga. Y lo obedecí a mi casa. Entonces llegaron los 3 sectores del partido. Pues no sé por qué razón, pero la que me da la noticia, yendo los demás dirigentes del partido, es María Cristina Sangre Aguilar. Me dice, venimos a decirte que tuvimos una asamblea de los sectores del partido y hemos decidido que tú seas el candidato a la gobernatura de Quintana Roo. Pues salí, les di las gracias y se cumplió El protocolo. el protocolo y el propósito. Y así tuvimos la oportunidad de... Cuando llegaron has de haber sentido como quinceañera cuando le llevan serenata, ¿verdad? Te asomaste ahí por el pistillo. ¿Salgo o no salgo? Estaba yo nervioso, pero muy pendiente. Y luego se entrevistó con el presidente Echeverría de entonces. Ah, sí, pero Ya cuando ya todo después estaba. de la campaña. Después de la campaña. Después de la campaña y ya acompañado de los presidentes municipales. Tanto que estaba ahí el secretario de Hacienda. Era López Portillo el secretario de Hacienda. Exactamente. Sí. Con el presidente. Entonces, pero ya estaba porque el presidente le había dicho. Entonces, platica un ratito con nosotros, platiquen con el señor secretario de Hacienda, porque íbamos por recursos, porque Quintana Roo no se podía gobernar con saliva, se necesitaba dinero. Entonces pues le llevé a los presidentes para que vieran. Y Germán García Padilla de Cozumel le dijo a López Portillo de la necesidad de recursos y todo. Y entonces le dice, no. Le dijo el presidente, no, le dijo el presidente, es que ustedes, ¿por qué pidieron ser Estado si no tienen los recursos? Entonces, no nos hable con sueños guajiros, le dijo Germán a López Portillo. Y se la reviró López Portillo cuando habló, le dijo, no, nada de sueños guajiros, tienen que hacer un esfuerzo. Pero nos terminó dando recursos. Sí, hombre. ¿Y cree usted que el nombre a ver, me siga. acuerdo A ver. que no nos dieron suficiente siempre el jaloneo, ¿no? Entonces estaba yo en una comida más adelante de ese momento en casa de don Pepe Padrón y al salir venía Pedro Joaquín a verme, Era su secretario de gobierno. mi secretario de gobierno. ¿Qué cree? Me dice que acaban de designar candidato a la presidencia a José López Portillo, que nosotros habíamos bombardeado, ¿no? Híjole, ¿qué quieres? Lo siento por Germán. Pues vamos a seguir trabajando, le dije, hasta donde nos deje. Porque, ¿para qué hablamos de los muertos que se alegraban que fuera López Portillo? Sí. Porque
Sí, porque pensaban que no iba a haber buena relación. No, porque claro. habíamos discutido con él, es lógico. No soltaba los títulos, lo soltó después de la entrada. El día que eso sucede, entonces le dije a Pedro, ¿qué te preocupas? Hoy nos llegaron 40 millones de pesos, vamos a ponernos a trabajar. Seguramente López Portillo ya sabía lo que venía y dije, esto lo tengo que tener de mi lado. Y fue un gran amigo y un gran protector de Quintana Roo, López Portillo después, claro. Y como presidente, ni qué decir. Bueno, pues a su lado tuviste la llegada de Fidel Castro, la reunión Norte-Sur. Sí. O sea, se vivieron acontecimientos que ubicaron a Quintana Roo en el mapa mundial. Sí. Pero ya en Quintana Roo decíamos, es un afortunado, porque ve la vida en rosa. Sí, en Rosa Luz Alegría. Vámonos al corte. Ahorita volvemos. Se acuesta con luz y se levanta con alegría. Y estos recorridos con todos estos personajes, y bueno, yo creo que López Portillo, al igual que muchos otros presidentes, después se enamoraron de estas aguas, de esta tierra, de tanta belleza, ¿no? Pero, ¿a ti qué te dejaron? A ti como persona, ¿en qué te nutrió? ¿Alguna vez pensaste que podrías llegar más allá? Sí, claro, obviamente. Aspiraba yo a ser dirigente del partido, pero le tocó a Carvajal. Y me lo dijo López Portillo, que yo soy candidato, pero por un ajuste con el general García Barragán, iba a mandar a Carvajal, a Gustavo Carvajal, al lugar que le tocó al hijo de, ¿qué acabo de decir? De García. A García Paniagua. A la reforma agraria. Entonces se quedó sin posición para García, para Carvajal. Usted iba a ser el presidente del partido, dice, pero hubo ese incidente y entonces tuve que mandar a Carvajal Moreno al partido y al otro a la reforma agraria. Así fue. No me tocaba. ¿Y te fuiste a Veracruz? Sí, no, de delegado, sí. Muy bonita experiencia Veracruz, sí. Sí, La pues Baja California, no. eras el gobernador. No, hombre, a Costa No, de ¿cómo no se ha... Amigo, Sí, mi pero amigo. Acosta se la pasaba haciendo obras y tú haciendo grilla. No, y además, Acosta Lagunes después de los eventos, lo primero que es ir al baño. Dice, no la jodas, vas a lavarse las manos. Se da cuenta la gente, porque es mi gran amigo Acosta Lagunes. De que lo saludaban y le daba... No, sí, le daban. No le gustaba, ¿no? Era un gobernador, era un intelectual y un hombre de cultura metido. Gracias a uno que no me acuerdo ahorita el nombre, que fue presidente del partido, que él fue el que
lo propuso y lo hizo gobernador de su estado. Lo bueno es que estuvo usted cerca de allá para Sí. equilibrar la... Algunas cosas, porque me dijo Cárdenas Cruz, ¿no? El periodista. Sí, Sí. una vez que me vio. Cogobernaste mi estado. Yo decía que era vicegobernador. Una vez había una serie de crímenes, Veracruz estrellan eso. Iba a haber una reunión de prensa. Y la convoca el gobernador. Entonces me dice, acompáñame. ¿A dónde? Le dije. Oye, va a haber una reunión de prensa, voy a hablar de los crímenes. Oye, le dije, tú te tienes que cuidar, tú tienes un procurador, le dije. Yo no voy, yo soy delegado del partido. Pero me llevé muy bien con él. Entonces, tienes razón, lo mandó a buscar y lo mandó. Pues sí, fue el procurador. Sí. Pues sí, ¿a qué Claro, iba? ¿a qué iba? No, para que veas La confianza que la había. confianza y la bondad de él. Quería estar en todos los moles y hay que saber escoger. Habrá que señalar, Jorge, que Martínez Ros le dio un gran impulso a los medios de comunicación en el Estado. ¿Cómo no? Con mucho Nos respeto, apoyó, además, con claro. respeto en ese entonces quienes pues aspirábamos a ser escritores, teníamos tu respaldo, Total. tu afecto, Sí. pues éramos, había muchos periodistas que como yo éramos maletas y aprendices, tiempos en los que ya Jorge era maestro de muchos de nosotros, pero que don Jesús siempre tenía esa palabra amable, el reconocimiento al trabajo, a la labor, a la información, el apapacho, la invitación a una reunión simple, ¿verdad? Para tomar un trago, un Appleton, reírnos un poco. Exacto. Y Sí. sacarnos de un ambiente de tensión o de un alejamiento con el político. Y habla de ese reconocimiento, aprecio social que tiene don Jesús. No anda con guaruras. Esa es una cosa, No, pero en esta nunca- época, nunca han dado con guaruras. Nunca. Así es, eso parecería irrelevante, pero en este tiempo es significativo. Ah, sí. Sí. Es que es un cambio, es una transformación de político, de repente a gobernador, ¿no? Del cielo a la tierra. Entonces si tú caes en esas actitudes de prepotencia, ¿no? Porque eres el gobernador, vas a andar con 8, con 12, nada. Yo cuando el primer día que me quiero subir a mi auto, bueno, obviamente con el chofer, habían 3 o 4 que me dicen, oiga, ¿qué les pasa? No me hagan un inútil. Vayan ustedes a su trabajo y déjenme a mí e ir al mío. Y ya me fui al Palacio de los Deportes a un evento. Y ya, eso los ayudó, los alejo. En el sentido de estarme cuidando. Porque... Don Jesús, usted que ha sido gobernador, que le tocó vivir muchas cosas, ¿quién palomea a los candidatos a los puestos de elección popular? El gobernador en turno los pone, los consulta con el presidente del partido, la secretaria de Gobernación, el presidente de la República. ¿Quién palomea a los candidatos? A usted que le tocó vivir, pues, la postulación de candidatos a diputados federales, a senadores, en fin, a todos. En mi caso, el gobernador, El gobernador, un delegado del partido. de acuerdo con el delegado del Sí. partido. Y ya arreglar las cosas, ibas al partido a confirmar. Y ahí se hacía el ajuste. No me acuerdo, nada más en un caso, no se pudo meter una persona, nada más en un caso. En todos los demás pasaron, afortunadamente. Y además me acreditaron. Y era de José María Morelos el que quería, yo tenía la intención que fuera el presidente municipal y no se puso. Así fue Lacho Coral, el presidente. No, Lacho Coral. Lacho Iba a Coral. ser el presidente porque era el diputado. Sí. Pero hubo un rechazo de parte de los morelenses, entonces
No pude, lo digo claramente, pero tampoco me iba yo a pelear si ya había metido yo a todos por una gente de la Chocoral. Y no te preocupes, tú vas a ser no el encargado, el jefe de la policía en su momento. Y así fue. Así fue. ¿Cree usted que hay dos nombres polémicos en la historia política del país, Porfirio Díaz y Luis Echeverría? Porfirio Díaz fue el creador del territorio federal de Quintana Roo y durante el periodo de Luis Echeverría se erigió el Estado. ¿Cree usted que deben estar estos dos nombres en el muro de honor del Congreso del Estado? Bueno, el Echeverría, sin duda alguna. Sí. Justificadísimo. Porque gracias a él vino la conversión de territorio federal a Estado. Y a ti te debe constar. Claro. Porque cuando se toma esa decisión, Quintana Roo no tenía 80,000 habitantes, como establece la Constitución, para ser Estado libre y soberano. Tenía como 76, 75. Sin embargo, se obvió ese detalle. Se obvió ese detalle. Sí. Esencial, vamos a decir. Claro. Entonces, pues Echeverría, Porfirio Díaz es el creador, pero Todavía si tiene lee la muchas historia, cuentas pendientes. si lee la historia, no lo vas a permitir. Si ya difícilmente en las calles el nombre, imagínate. Así es, así es. Jesús, pues el tiempo se acaba. Ha sido maravillosa esta entrevista. Gracias. Muchas gracias. En la que te vemos gracias, también, como siempre, reír, estar a gusto, contento. Sí, claro, pues me estás inyectando energía, porque la política eso es lo que hace, porque yo llevo somnoliento y cansado en lugares, de repente despiertas o te hacen despertar. Entonces sí existe la vitamina P. ¿Verdad? Claro, sí, vitamina política, sí. Existe, ¿no? Y esa es la que también los hace guapos y atractivos mientras tienen el poder, ¿verdad? No. No es la persona, es el presupuesto. Ha de ser. Invita a tu cero, paga de la cuenta, vámonos. Cuenta te das, cuánto gastas. Así es. Algo que le quieras tú decir a los quintanarroenses que nos ven, a los peninsulares, sobre todo en este diciembre. Bueno, pues que me siento un afortunado porque sigo como lo hice en un principio, caminando solo por mi estado, es decir, sin guaruras. Sigo recibiendo el cariño y el respeto de la gente, sus habitantes, y eso no tengo con qué pagarlo, ni tengo la fuerza, porque cuando estás en la política puedes estimular, puedes devolver cariño, vamos a decir, y en este caso pues es imposible, ¿no? Seguirse sintiendo que cuando se dice mi nombre en los eventos públicos, y ojalá lo puedan constatar, hay un aplauso caluroso, cariñoso, y eso no tiene precio, eso les puedo decir. Y felicitarles por revivirme, por este día que me entrevistan, pues me trae gratos recuerdos de mi pasado. Enhorabuena. Gracias, Jesús. Gracias. Te queremos mucho, te estimamos Gracias mucho. Claro que sí. ¿Verdad? Gracias, don Jesús. No, gracias a ustedes que me dan la oportunidad. No, hombre, esta siempre será tu casa y nosotros tus amigos. Muchas Así gracias. es. Sí. Jorge, ¿nos vamos? Sí, vámonos. ¿Verdad? Sí, Vamos a sí, qué escuchar a don grata. Jorge. A don... A don Jorge, A don a don Jesús. ¿Todavía Sí. tomas apletón? Hasta donde aguante el cuerpo. ¿Con mucho hielo? Poco hielo y mucho apretón. Usted gusta, nosotros vamos por unos dos. Gracias, muy buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.